Buenos días, buenas tardes y buenas noches, estimada audiencia. Bienvenidos a este majestuoso evento. Por supuesto, quiero agradecer a la Universidad Nuestra Señora del Carmen, muy especialmente a nuestro querido y apreciado rector, el Padre Vicente, a nuestras estimadas amigas Betsaida y Magali, por esta valiosa invitación, y a todas las autoridades, docentes, estudiantes y al público en general que están presentes el día de hoy. Bienvenidos a este webinar internacional sobre inteligencia artificial en el ámbito educativo. Hoy vamos a realizar una breve exploración sobre cómo la tecnología está innovando la educación y presentando nuevas oportunidades y desafíos. Para iniciar, debemos enfatizar que la inteligencia artificial ha permeado muchas esferas en la vida cotidiana y ahora está haciendo lo mismo en la educación, promoviendo la innovación y la manera en que enseñamos y aprendemos. Por ello, nuestro objetivo de hoy es comprender las aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial en la educación, evaluar sus beneficios y discutir, ¿por qué no?, las implicaciones éticas y los posibles inconvenientes de su implementación en los entornos educativos. Como ya lo nombró mi estimada Betsaida, soy la doctora Ro Mujica, soy ingeniero de sistemas con doctorado en tecnología educativa y postdoctorado en ciencia. Y bueno, cuento con un largo recorrido tecnológico educativo científico. Me encuentro en Texas actualmente y ocupo la posición número 4 de árbitros internacionales por Reviewer Credits. Hasta la fecha he escrito un poco más de 1.300 artículos tecnológicos educativos, 67 publicaciones en revistas indexadas, 4 libros publicados y he participado en la revisión de un poco más de 600 artículos científicos en proceso de revisión por pares, como además conferencista, directora de tesis, tutor de tesis, TFM a nivel internacional. Comencemos estableciendo qué entendemos por inteligencia artificial. Según los autores Russell y Norvin, la inteligencia artificial se define como la capacidad de un sistema para interpretar correctamente los datos externos, comprender tales datos y utilizar esos para aprender, para lograr tareas y metas específicas a través de la adaptación flexible. Como vemos, esta definición subraya 3 capacidades clave: la interpretación de los datos, el aprendizaje automático y la aplicación adaptativa. Estas capacidades son fundamentales para las aplicaciones de la inteligencia artificial en cualquier campo, incluyendo la educación. En educación, esto se traduce en sistemas que pueden adaptarse y responder a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes de manera individualizada, mejorando así su experiencia adaptativa y, por supuesto, los resultados. La capacidad de la inteligencia artificial para procesar y aprender grandes cantidades de datos puede ofrecer enfoques significativos que son prácticamente imposibles de manejar para un humano. Esto permite la personalización a escala masiva. Sin embargo, implementar tales sistemas no está exento de desafíos. Esto incluye desde los desafíos éticos hasta la integración efectiva en currículos ya existentes. La inteligencia artificial en la educación no es un concepto nuevo. Ha evolucionado significativamente desde los primeros experimentos en los años 60 con sistemas de enseñanzas programadas y tutores inteligentes. En las décadas siguientes, los avances en tecnologías de la computación y los algoritmos de aprendizaje automático han permitido desarrollar sistemas más sofisticados que pueden adaptarse y responder a las necesidades de los estudiantes en tiempo real. Estos sistemas han sido diseñados para identificar patrones de aprendizaje,
predecir rendimiento y proporcionar retroalimentación personalizada, apoyando así tanto a los estudiantes como los docentes. La proliferación del acceso al Internet y la mejora de la capacidad del procesamiento han acelerado la adopción de las soluciones de la inteligencia artificial en las aulas, llevando a la creación de entornos de aprendizaje híbridos y totalmente virtuales. A pesar de estos avances, la adopción de la inteligencia artificial en la educación también ha planteado preguntas sobre la efectividad a largo plazo, la equidad en el acceso, el impacto de los métodos pedagógicos tradicionales. Como podemos observar, este recorrido histórico nos ayuda a entender un poco no solo cómo ha evolucionado la tecnología, sino también cómo se puede mejorar y adaptar para el futuro de la educación. Como todos conocemos, todo en la vida tiene un propósito, lo cual tiene beneficios y desventajas. Por ello, vamos a reflexionar un poco sobre los beneficios significativos de la inteligencia artificial que puede aportar en el ámbito educativo. Uno de los más destacados es la personalización del aprendizaje. La inteligencia artificial permite desarrollar plataformas que se adaptan al ritmo y a los estilos de aprendizaje de cada uno de los estudiantes, ofreciendo una experiencia educativa a la medida. Segundo, permite la automatización de tareas administrativas. Es decir, los sistemas de inteligencia artificial pueden manejar procesos repetitivos como la inscripción de estudiantes, la gestión de horarios y la evaluación de exámenes, para favorecer y liberar así el tiempo valioso que tienen los docentes para centrarse en la enseñanza. Tercero, apoya la disponibilidad continua. En otras palabras, los tutores inteligentes y los asistentes virtuales pueden proporcionar apoyo y retroalimentación a los estudiantes en cualquier momento del día, eliminando las limitaciones del horario escolar tradicional. Cuarto, se puede mejorar la precisión y la inmediatez de las evaluaciones. Los sistemas inteligentes pueden analizar las respuestas de los estudiantes y proporcionar alimentaciones instantáneas, lo que es importante para el proceso de aprendizaje. Y por último, pero no menos importante, la capacidad de escalar soluciones educativas. Señores, la inteligencia artificial puede facilitar el acceso a la educación de calidad a mayor número de personas, reduciendo las barreras geográficas y socioeconómicas. Sin embargo, mientras consideramos estos beneficios, también debemos ser conscientes de las limitaciones y desafíos que la inteligencia artificial implica. Como observamos en la anterior lámina, existen numerosos beneficios, pero la inteligencia artificial también presenta desafíos significativos en la educación. Uno de los principales es la preocupación por la privacidad y seguridad de los datos. La recolección y análisis de grandes volúmenes de datos personales de los estudiantes, señores, requiere medidas de seguridad robustas para evitar la violencia de datos. Segundo, la falta de interacción humana es otra desventaja notable. Si bien la inteligencia artificial puede proporcionar instrucciones y evaluaciones, no puede replicar la empatía, señores. El entendimiento y el soporte emocional de un docente humano es invaluable. Tercero, los costos de implementación de tecnologías de inteligencia artificial pueden ser prohibitivos para muchas instituciones educativas, especialmente en regiones con menores recursos, lo que podría aumentar la brecha educativa entre los diferentes sectores. Cuarto, la dependencia de la tecnología es otro riesgo que considerar.
Con un uso excesivo de soluciones basadas en inteligencia artificial, tanto de estudiantes como docentes, podría perderse las habilidades pedagógicas y la resolución de problemas críticos. Y por último, el potencial de sesgos en los algoritmos de inteligencia artificial es una preocupación ética significativa. Si no se diseñan adecuadamente los sistemas de inteligencia artificial, puede perpetuar o incluso exacerbar desigualdades existentes en los sistemas educativos. Por ende, estos desafíos nos obligan a reflexionar críticamente sobre cómo y cuándo implementar tecnologías de inteligencia artificial, asegurando que completen y no reemplacen los elementos humanos críticos en la educación. La historia de la inteligencia artificial es una narrativa de avances, desafíos y descubrimientos continuos que han transformado nuestra comprensión de la inteligencia y cómo replicar las máquinas. Tal como lo señalo en mi investigación titulada Clasificación de las herramientas de inteligencia artificial en la educación, publicada en el año 2024, las herramientas de inteligencia artificial en la educación pueden clasificarse de diversas maneras, sometidos a los criterios utilizados para la categorización. El día de hoy les traigo aquí lo que presenté en ese artículo como la clasificación general diseñada y plasmada en este artículo basado en el propósito y la función de estas herramientas. Así que veamos. La primera categoría son los tutores inteligentes o sistemas de tutorías adaptativas. Estos sistemas utilizan algoritmos de inteligencia artificial para adaptar el contenido educativo y las actividades de aprendizaje según las necesidades y el proceso individual del estudiante. Estos pueden proporcionar retroalimentación personalizada, identificar las áreas de mejora y ofrecer recursos adicionales según el desempeño del estudiante. Segundo, las plataformas de aprendizaje automático y análisis de datos. Estas herramientas emplean técnicas de aprendizaje automático para analizar grandes conjuntos de datos educativos. Pueden ayudar a identificar patrones de aprendizaje, predecir el rendimiento estudiantil, realizar evaluaciones automáticas y ofrecer recomendaciones educativas basadas en datos. Tercero, los asistentes virtuales y chatbots educativos. Estos sistemas de inteligencia artificial pueden interactuar con los estudiantes y docentes para proporcionar información, responder preguntas, ofrecer tutorías básicas y facilitar la navegación por los recursos educativos disponibles en línea. Cuarto, los sistemas de recomendación de contenidos educativos. Estos utilizan algoritmos de inteligencia artificial para recomendar recursos educativos como libros, videos, artículos y cursos en línea basados en los intereses, las preferencias y el historial de aprendizaje del estudiante. Quinto, las herramientas de creación de contenido educativo. Los mecanismos que emplean técnicas de generación de lenguaje natural y procesamiento de imágenes para ayudar a los docentes a crear materiales educativos como lecciones, exámenes, presentaciones y contenido multimedia. Sexto, las plataformas de aprendizaje en línea con inteligencia artificial integrada. Estas plataformas integran capacidades de inteligencia artificial en sus funcionalidades principales, como la personalización de contenido, la evaluación automática, la retroalimentación adaptativa y la analítica de aprendizaje. Séptimo, los sistemas de evaluación automática de trabajo y examen. Estos emplean algoritmos de inteligencia artificial para evaluar automáticamente el trabajo de los estudiantes, incluidos ensayos, respuestas y preguntas abiertas y ejercicios de programación,
proporcionan retroalimentación instantánea y precisa. Y por último, la octava, los simulaciones y entornos virtuales de aprendizaje. Estos utilizan la inteligencia artificial para crear entornos de aprendizaje inmersivos. Asimismo, simulaciones interactivas que permiten a los estudiantes experimentar situaciones del mundo real, como además practicar habilidades de entorno seguro y controlado. El uso ético de la inteligencia artificial en la educación es un tema de gran relevancia que requiere nuestra atención constante. Mientras implementamos estas tecnologías avanzadas en el aula, debemos asegurarnos de que se respeten y se promuevan los valores fundamentales de equidad, transparencia y respeto a la privacidad de los estudiantes. Primero, la equidad. Uno de los desafíos más significativos es garantizar que la inteligencia artificial no perpetúe ni exacerbe las desigualdades existentes en el sistema educativo. Esto implica un diseño y entrenamiento cuidadoso de los algoritmos para evitar sesgo contra grupos minoritarios. Segundo, la transparencia. Los estudiantes y docentes deben tener un entendimiento claro de cómo y por qué se utilizan las herramientas de inteligencia artificial en sus entornos de aprendizaje. Esto incluye comprender qué datos se recopilan, cómo se analizan y cómo se utilizan los resultados de esos análisis para afectar los resultados del aprendizaje. Tercero, la privacidad. Proteger la información personal de los estudiantes es esencial en un entorno educativo que utiliza inteligencia artificial. Debe existir políticas y prácticas estrictas para garantizar que los datos recopilados se manejen de manera segura y solo se utilicen para mejorar el proceso educativo. Cuarto, la responsabilidad. Debe haber un mecanismo en lugar para que los desarrolladores y usuarios de la inteligencia artificial en la educación rindan cuentas de las decisiones que se tomen. Esto incluye las necesidades de revisar y ajustar regularmente las aplicaciones de inteligencia artificial para asegurarse de que sigan siendo éticas y efectivas a medida que se cambian las circunstancias y emergen nuevas investigaciones. Y por último, el desarrollo continuo y el diálogo. La ética en la inteligencia artificial no es un conjunto estático de reglas, sino un campo en evolución que debe adaptarse a las nuevas tecnologías y situaciones. Por lo tanto, es fundamental que la comunidad educativa participe en un diálogo continuo sobre cómo la inteligencia artificial debería emplearse en el aula para maximizar sus beneficios mientras se minimizan los riesgos. Bueno, señores, llegó la hora del papel y lápiz, como lo comento siempre en mis disertaciones. El día de hoy les traigo 8 herramientas de las cuales pueden encontrar a través de todas las redes sociales de Docentes 2.0 un mar infinito de herramientas, pero hoy les presento estas 8 herramientas gestionadas por inteligencia artificial para nosotros los docentes. Primero, tenemos a DeFIT. Es una plataforma impulsada por inteligencia artificial que permite a los docentes crear y adaptar los recursos para cualquier nivel de lectura y tema. Segundo, tenemos a TeacherTool.ai. Es una plataforma integral de herramientas de inteligencia artificial diseñada, señores, para desarrollar planes de lecciones, crear evaluaciones personalizadas y generar
recursos educativos atractivos de manera eficiente. Tercero, tenemos a ToTeach.ai. Es una herramienta de inteligencia artificial diseñada para apoyar a los docentes para simplificar tareas diarias como planificar, calificar y dar retroalimentación. Cuarto, tenemos a Magic School AI. Es una plataforma educativa avanzada diseñada para optimizar el trabajo de los docentes mediante la automatización de tareas como la planificación de lecciones, la creación de evaluaciones y la personalización de la enseñanza para satisfacer las necesidades individuales de nuestros estudiantes. Quinto, tenemos a Symbolum, que es una herramienta de gestión de marcadores visuales que permite a los docentes y usuarios organizar eficientemente sus recursos digitales favoritos en una interfaz personalizable. Sexto, tenemos a Get School AI. Es una plataforma de inteligencia artificial diseñada para apoyar a los docentes y mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Esta herramienta ayuda a los docentes a crear y administrar planes de lecciones, evaluar el trabajo de los estudiantes y ofrecer una enseñanza personalizada. Séptimo, tenemos a QRayPod. Es una herramienta educativa basada en inteligencia artificial que permite a los docentes crear lecciones interactivas y presentaciones dinámicas. Esta plataforma integra elementos como encuesta, nube de palabras, dibujo, preguntas y respuestas que facilitan la interacción digital en el aula. Y por último, tenemos Eduit.ai, que es una plataforma de inteligencia artificial diseñada específicamente para los docentes, que facilita la creación de materiales educativos, la automatización de tareas administrativas y la generación de retroalimentación dirigida. Esta herramienta ofrece, escuchen bien, más de 150 recursos de inteligencia artificial que ayudan a una variedad de actividades educativas, incluyendo la evaluación, la creación de contenidos, la planificación de lecciones y la creación, señores, de actividades interactivas y juegos educativos. Y bueno, para ir finalizando, vamos a reflexionar sobre el impacto transformador de la inteligencia artificial que puede tener en el ámbito educativo. Señores, la inteligencia artificial no es solo una herramienta tecnológica, es un catalizador para redefinir los paradigmas educativos y las metodologías de enseñanza. La capacidad de la inteligencia artificial para personalizar la educación presenta una oportunidad sin precedentes para adaptar el aprendizaje a las necesidades individuales de cada estudiante, lo cual podría potencialmente cerrar las brechas de rendimiento y fomentar la educación más inclusiva. Sin embargo, la implementación de la inteligencia artificial también plantea preguntas fundamentales sobre el rol del docente en el aula. ¿Cómo deben los docentes adaptar sus habilidades y los roles para trabajar juntos con sistemas inteligentes? ¿Qué balance se debe encontrar entre la instrucción automatizada y la enseñanza humana? Señores, es importante también considerar el impacto a largo plazo de la inteligencia artificial en los estudiantes. Mientras que la tecnología puede ofrecer herramientas de aprendizaje avanzada, también es importante desarrollar habilidades críticas de pensamiento, creatividad e interacción social que los sistemas automatizados podrían no fomentar suficientemente. El desarrollo y la integración ética de la inteligencia artificial en la educación requieren un diálogo continuo entre tecnólogos, docentes, estudiantes, padres y legisladores para asegurar que la tecnología se aplique de manera que respete y enriquezca la experiencia educativa humana.
A medida que avanzamos, debemos estar preparados, señores, para evaluar continuamente y ajustar nuestro enfoque hacia la integración de la inteligencia artificial en la educación, garantizando que esté alineado a nuestros valores educativos y sociales más amplios. En conclusión, la inteligencia artificial ofrece tanto promesas extraordinarias como desafíos significativos para el ámbito educativo. Su capacidad para transformar cómo y qué aprendemos indiscutiblemente, pero debe ser manejada con sumo cuidado y consideración crítica. Muchísimas gracias por su atención. Quedo atenta a sus valiosas interrogantes o discusiones sobre este tema tan importante y apasionante. Esto no solo enriquecerá nuestra comprensión, sino que también nos ayudará a tomar decisiones informadas y responsables sobre el uso de la inteligencia artificial. Recuerden que la educación comienza en el hogar, continúa en la escuela y se consolidará a lo largo de la vida. Muchísimas gracias por su atención. Quedo atenta, apreciada Betsaida, a las interrogantes. Muchísimas gracias.